Hay un hombre que nunca perdió un solo combate en toda su vida, luchó más de 60 duelos a muerte. A veces contra varios enemigos al mismo tiempo, y salió victorioso de absolutamente todos ellos. No era el más alto, ni el más fuerte, ni el más veloz de su época. Pero tenía algo que muy pocos seres humanos han logrado desarrollar en toda la historia de la humanidad. Y eso era una disciplina tan absoluta, tan profunda, tan irrompible, que su mente era literalmente invencible antes de que su cuerpo siquiera levantara la espada. Se llamaba Miyamoto Musashi, vivió en el Japón feudal del siglo XVI, y lo que este hombre descubrió sobre la disciplina, el sacrificio y la mente humana hace más de 400 años es exactamente lo que te separa a ti hoy de la vida que quieres vivir. Quédate hasta el final de este vídeo, porque lo que voy a contarte no lo vas a encontrar en ningún libro de autoayuda moderno ni en ningún curso de productividad. Esto es filosofía real, construida con sangre, con soledad y con décadas de esfuerzo sin garantías de éxito. Antes de hablar de Musashi necesito que hagas algo difícil. Necesito que seas completamente honesto contigo mismo durante los próximos minutos, sin excusas, sin justificaciones, sin la historia cómoda que te cuentas para sentirte mejor. ¿Cuántas veces has empezado algo con toda la energía del mundo, con esa sensación increíble de que esta vez sí va a ser diferente, y lo has abandonado antes de ver un solo resultado? ¿Cuántas veces te has prometido que ibas a ir al gimnasio, que ibas a emprender ese proyecto, que ibas a leer más, que ibas a cambiar tus hábitos, y al cabo de 2 semanas estabas exactamente donde estabas antes? O incluso peor, porque ahora además de no haber avanzado cargabas con el peso de haber fallado otra vez. No te culpes todavía, porque esto que te estoy describiendo no es un defecto de tu carácter ni una señal de que no tienes lo que se necesita para triunfar, es el resultado predecible y casi inevitable de vivir en el mundo en el que vivimos. Un mundo diseñado específicamente para destruir tu disciplina antes de que puedas construirla. Y eso no es una metáfora ni una exageración, es literalmente lo que está pasando, y voy a explicártelo. Tu cerebro produce una sustancia llamada dopamina, que es básicamente el mecanismo de recompensa que tiene tu sistema nervioso para decirte esto es bueno. Repítelo. Durante millones de años de evolución, esa dopamina se liberaba cuando hacías cosas que te ayudaban a sobrevivir. Cuando encontrabas comida después de días de hambre, cuando conseguías refugio, cuando establecías vínculos sociales que te protegían de los depredadores. Era un sistema brillante, porque alineaba el placer con la supervivencia. Lo que era bueno para ti te hacía sentir bien, y lo que te hacía sentir bien era bueno para ti. Pero entonces llegó el mundo moderno y lo rompió todo. Porque hoy tienes acceso ilimitado a fuentes artificiales de dopamina que no requieren absolutamente ningún esfuerzo. Un scroll de 30 segundos en cualquier red social, una notificación en el teléfono, un vídeo de entretenimiento tras otro, comida ultraprocesada diseñada en laboratorios para activar exactamente los mismos circuitos de recompensa que activaba encontrar alimento después de días de caza. Tu cerebro no distingue entre la dopamina ganada con esfuerzo real y la dopamina obtenida de forma artificial e instantánea, solo sabe que la recibió, y quiere más. Y ahí empieza el problema más grave de tu vida, aunque probablemente nunca lo hayas visto como un problema. Cuando tu cerebro puede obtener su dosis de placer sin esfuerzo, sin sacrificio, sin ningún coste real, empieza a recalibrar sus expectativas. Lo que antes era una recompensa extraordinaria, la satisfacción de haber terminado algo difícil, de haber superado un obstáculo, de haber construido algo con tus propias manos a lo largo de semanas o meses, deja de sentirse como suficiente porque tu cerebro está acostumbrado a recibir placer de forma inmediata y constante. Es como si hubieras estado comiendo azúcar pura durante años, cualquier otra cosa te parecerá insípida, sin importar lo nutritiva que sea. Y así, el esfuerzo sostenido, la paciencia, la disciplina, todo aquello que realmente construye una vida que vale la pena, se vuelve no solo difícil sino genuinamente insoportable para un cerebro saturado de gratificación instantánea. Y ahora viene la parte que más va a doler, así que prepárate. El problema no es que no sepas lo que tienes que hacer. Sabes perfectamente que deberías moverte más, dormir mejor, trabajar en ese proyecto que llevas meses posponiendo, dejar de gastar tiempo en cosas que no te aportan nada. No es un problema de información. Tienes más información disponible en el teléfono que llevas en el bolsillo que toda la biblioteca de Alejandría junta. El problema es que entre saber y hacer existe un abismo, y ese abismo se llama disciplina. Y la disciplina no se construye leyendo sobre ella ni viéndola en otros ni deseando tenerla. Se construye de una única manera, que es actuando repetidamente en contra de tus impulsos inmediatos, día tras día, durante el tiempo que sea necesario, sin que nadie te aplauda y sin garantías de que va a funcionar.
Y aquí está la verdad más incómoda de todas, la motivación es una mentira. No toda, pero casi. La motivación es una emoción, y las emociones son por definición temporales e incontrolables. Aparecen cuando les da la gana y desaparecen exactamente cuando más las necesitas, generalmente justo en el momento en que el trabajo se pone difícil o los resultados tardan en llegar. Si dependes de la motivación para ser disciplinado, tu progreso va a ser tan inconsistente y tan predecible como el clima. Habrá días soleados en que todo fluye y días de tormenta en que no puedes ni levantarte de la cama, y el promedio de ambos va a dejarte exactamente donde estás ahora. Los cirujanos no operan solo cuando tienen motivación. Los pilotos no vuelan solo cuando se sienten inspirados. Los atletas olímpicos no entrenan solo los días en que les apetece, de hecho, la mayor parte de su entrenamiento ocurre en días en que están agotados, en que duele, en que preferirían estar en cualquier otro lugar. Lo que los diferencia de alguien que abandona no es que nunca tengan ganas de rendirse, es que han aprendido a actuar independientemente de sus ganas. Y eso, esa capacidad de desconectar la acción de la emoción, es exactamente lo que Miyamoto Musashi dominó a un nivel que ningún ser humano moderno puede siquiera imaginar. Miyamoto Musashi nació en 1584 en la provincia de Arima, en el Japón feudal. Su infancia no fue precisamente un cuento de hadas. Su madre murió cuando era un niño, su padre, también espadachín, lo abandonó o murió siendo él muy joven, según las fuentes, y Musashi creció básicamente solo, bajo el cuidado de un tío sacerdote, en un Japón que llevaba décadas de guerras civiles y donde la violencia era parte del paisaje cotidiano. No había estabilidad, no había seguridad, no había garantías de nada. La única cosa que podía darte alguna forma de control sobre tu propio destino era convertirte en alguien que nadie pudiera destruir. Y Musashi eligió ese camino con una claridad y una determinación que resultan casi sobrenaturales cuando lees sobre su vida. Desde muy joven tenía una obsesión absoluta, no quería ser uno de los buenos espadachines de Japón. Quería ser el mejor, sin excepción, sin discusión posible, el más grande de todos. Y esa ambición, que en cualquier otra persona podría sonar a arrogancia vacía, en Musashi se convirtió en el combustible de una disciplina que duró literalmente toda su vida. A los 13 años, con 13 años, participó en su primer duelo real de vida o muerte. No un entrenamiento, no una demostración. Un combate a muerte contra un espadachín adulto llamado Arima Ki que tenía años de experiencia y reputación. Musashi no solo ganó, venció con tanta contundencia y con tanta ferocidad que quienes lo presenciaron quedaron impactados. Ese fue el inicio. A los 16 años ya había ganado 3 duelos a muerte. A los 28 había luchado más de 30 combates sin perder uno solo. Y a lo largo de su vida, el número total superó los 60, contra los mejores espadachines, guerreros y estrategas militares de todo Japón, y el resultado fue siempre el mismo: Musashi salía caminando. Pero lo que hace la historia de Musashi verdaderamente extraordinaria no son los duelos ni las victorias, es el precio que pagó por ellas y la vida que eligió para conseguirlas. Musashi nunca tuvo una familia permanente. Nunca tuvo un hogar fijo. Viajó solo durante décadas por todo Japón, durmiendo en condiciones extremas, con frío, con hambre, sin comodidades de ningún tipo, no porque no pudiera permitírselas, sino porque eligió conscientemente rechazarlas. Entendía que la comodidad era el enemigo número 1 de la excelencia, y que cada vez que elegía el camino fácil, aunque fuera en algo pequeño e insignificante, estaba debilitando algo esencial dentro de sí mismo. Hay un episodio en su vida que ilustra perfectamente quién era este hombre. Antes de uno de sus duelos más famosos, el combate contra Sasaki Kojiro en 1612, que era considerado en esa época como el mejor espadachín de Japón después del propio Musashi, los organizadores del duelo fijaron una hora de inicio y Musashi llegó deliberadamente tarde, 2 horas tarde según algunas fuentes, tallando su espada de madera en el bote que lo llevaba a la isla donde se celebraría el combate. Kojiro, que llevaba horas esperando bajo el sol, estaba ya visiblemente irritado y descontrolado emocionalmente cuando Musashi finalmente apareció caminando, sin ninguna prisa. Musashi entendía que la guerra mental empieza mucho antes de que las espadas se crucen, y que un enemigo que ha perdido el control emocional ya ha perdido la mitad del combate antes de empezarlo. Lo derrotó en segundos. Eso no es suerte ni talento innato. Es el resultado de décadas de entrenamiento no solo del cuerpo sino de la mente, de aprender a mantener la calma absoluta en los momentos de mayor presión, de haber construido una disciplina interior tan sólida que las circunstancias externas simplemente no podían atravesarla.
Musashi sobrevivió a batallas campales, a duelos contra clanes enteros, a condiciones de vida que habrían matado a la mayoría de personas de su época. Y cuando finalmente se retiró, con más de 50 años, se instaló en una cueva llamada Reigan y pasó los últimos años de su vida en soledad casi total, escribiendo, meditando y perfeccionando su filosofía. Fue en esa cueva donde completó el libro de los 5 anillos, una semana antes de morir en 1645, a los 61 años. Murió escribiendo. Eso, en sí mismo, dice todo lo que necesitas saber sobre quién era este hombre. De toda la filosofía de Musashi, hay 4 principios que resumen su forma de entender la disciplina. Y si los aplicas de verdad, no como ideas bonitas para leer y olvidar, sino como un código de vida real que seguirás aunque duela, te garantizo que tu vida dentro de un año va a ser irreconocible comparada con lo que es hoy. El primer principio es rechazar el deseo. Y cuando digo deseo me refiero específicamente a la gratificación instantánea, a todo aquello que te da placer inmediato sin ningún coste real. Musashi vivía con una austeridad que hoy nos resultaría casi incomprensible. Evitaba conscientemente el lujo, el confort innecesario, los placeres fáciles, no porque creyera que el placer era malo en sí mismo, sino porque entendía con una claridad brutal que cada vez que tu cerebro obtiene placer sin esfuerzo, se vuelve un poco más incapaz de tolerar el esfuerzo necesario para obtener placer real. La neurociencia moderna lo confirma con décadas de investigación. Cuando te expones de forma repetida y constante a fuentes de dopamina de alta intensidad y bajo esfuerzo, los receptores de dopamina en tu cerebro se desensibilizan. Necesitas más estímulo para obtener la misma sensación de placer, exactamente igual que un adicto que necesita aumentar la dosis para conseguir el mismo efecto. Y paralelamente, las recompensas que requieren esfuerzo sostenido, que naturalmente liberan dopamina de forma más gradual y menos intensa, empiezan a parecer insuficientes, aburridas, no vale la pena el esfuerzo. Es un ciclo de degradación gradual de tu capacidad para disfrutar de lo que realmente importa. Y ocurre tan lentamente que la mayoría de personas ni siquiera se da cuenta de que está pasando. Musashi hacía exactamente lo contrario. Eliminaba las fuentes fáciles de placer para que su cerebro aprendiera a buscar la dopamina únicamente a través del esfuerzo y del logro. Derrotar a un oponente, completar una sesión de entrenamiento extenuante, dominar una técnica nueva después de semanas de práctica. Esas eran sus fuentes de recompensa, y al ser las únicas disponibles, su cerebro asoció el esfuerzo intenso con el placer, en lugar de asociar el confort con el placer como hacemos la mayoría. ¿Puedes imaginar lo que significa querer sentirte bien y que la única opción que tiene tu cerebro para conseguirlo sea trabajar duro? Eso es exactamente lo que Musashi construyó en sí mismo. Y eso es lo que tú tienes que construir si quieres cambiar tu vida de verdad. La forma práctica de empezar hoy no es dramática ni requiere que te conviertas en un monje. Requiere que empieces a añadir fricción consciente entre tú y tus fuentes de placer instantáneo. Que el teléfono no esté al lado de tu cama cuando te despiertas. Que las aplicaciones que más tiempo te roban requieran un paso adicional para abrirse. Que cuando sientas el impulso de hacer algo que no te aporta nada, esperes 15 minutos antes de hacerlo. Esos 15 minutos de espera parecen insignificantes, pero son el entrenamiento más importante que puedes hacer para recuperar el control sobre tus propios impulsos, porque el músculo de la disciplina no se construye en los momentos de calma sino en exactamente esos momentos de impulso en que eliges no ceder. El segundo principio es concentrarse en una sola cosa. Musashi no intentó dominar la espada, el arco, la lanza, la estrategia de caballería y la poesía al mismo tiempo. Eligió una cosa, la espada, y le dedicó absolutamente todo. No porque no le interesaran otras disciplinas, sino porque entendía que la atención dividida es atención diluida, y que la maestría real, ese nivel de habilidad que te hace literalmente irreemplazable en lo que haces, solo se consigue con una concentración tan total y tan sostenida que excluye casi todo lo demás durante el tiempo que sea necesario. Hay un concepto en psicología que se llama sobrecarga de decisiones, que básicamente describe lo que le ocurre a tu cerebro cuando tiene que tomar demasiadas decisiones o gestionar demasiados objetivos simultáneos. Se agota, se paraliza, y como mecanismo de defensa recurre a los comportamientos más automáticos y menos costosos cognitivamente, que generalmente son exactamente los hábitos que intentas cambiar. Cada vez que te propones 5 objetivos nuevos al mismo tiempo, no estás siendo ambicioso. Estás garantizando que ninguno de ellos prospere, porque tu energía mental, que es un recurso limitado y agotable igual que la energía física,
Se fragmenta hasta el punto de que no queda suficiente para ninguno. Musashi lo vio con una claridad que la psicología moderna tardó siglos en formalizar. Dominar una sola cosa completamente. Hacerla tan parte de ti que no requiera esfuerzo consciente sino que fluya de forma automática, y solo entonces añadir la siguiente. No es ir despacio. Es ir de la única manera que realmente funciona. Piensa en las personas que más admiras en tu campo o en cualquier campo. Los que han llegado a un nivel extraordinario no son los que intentaron ser buenos en todo al mismo tiempo. Son los que eligieron una cosa y la trabajaron con una intensidad y una consistencia que la mayoría no puede ni imaginar. La especialización profunda no es una limitación. Es la estrategia más poderosa que existe para construir algo que dure. ¿Cuál es ese único objetivo en tu vida que, si lo lograras de verdad, cambiaría todo lo demás? No 5 objetivos, no 3, 1. El que si lo consiguieras de verdad haría que los demás se simplificaran o se resolvieran solos. Empieza ahí, solo ahí, con toda tu energía y toda tu atención, durante el tiempo que sea necesario. Y cuando ese hábito sea tan automático que ya no te cueste nada, entonces y solo entonces, añade el siguiente. El tercer principio es nunca abandonar el camino. Y este es el que más duele aplicar, porque va directamente contra todo lo que el mundo moderno te ha enseñado a esperar. Vivimos en una cultura de resultados rápidos, de cambios instantáneos, de historias de éxito que se cuentan siempre desde el final, cuando ya todo ha salido bien y el proceso doloroso queda resumido en un par de frases inspiradoras que hacen que todo parezca mucho más fácil y lineal de lo que fue en realidad. Y eso crea expectativas completamente distorsionadas sobre cómo funciona el cambio real, expectativas que prácticamente garantizan que vas a rendirte antes de llegar a ningún lado. La realidad del cambio profundo y duradero es que es lento, irregular, invisible durante mucho tiempo, y frecuentemente agotador. Los primeros meses de cualquier disciplina nueva se sienten como trabajar en la oscuridad, haces el esfuerzo, pagas el coste, pero no ves ningún resultado visible que te confirme que vas en la dirección correcta. Y en ese periodo, que puede durar semanas o meses dependiendo de lo que estés construyendo, la mayoría de personas abandonan, no porque no tengan capacidad, sino porque no tienen la paciencia necesaria para seguir invirtiendo en algo que todavía no da señales de retorno. Musashi se enfrentó a este mismo problema durante toda su vida. Hubo duelos que perdió en su camino hacia la maestría, aunque las crónicas no lo registren. Hubo etapas de su entrenamiento en que el progreso era invisible. Hubo momentos de duda, de agotamiento, de preguntarse si tanto sacrificio tenía algún sentido real. Y la respuesta que se daba a sí mismo, la que convirtió en la piedra angular de su filosofía, era siempre la misma: el camino no tiene un destino final, el camino es el destino. No entrenas para llegar a ser el mejor espadachín y luego dejar de entrenar. Entrenas porque el entrenamiento en sí mismo es quien tú eres, y abandonarlo sería dejar de ser tú. Ese cambio de perspectiva, de ver la disciplina como un medio para un fin a verla como una forma de ser, lo cambia absolutamente todo. Cuando la disciplina es un medio para un fin, depende totalmente de que los resultados lleguen en el tiempo que esperas y con la intensidad que esperas. Si no llegan, el sistema se rompe. Pero cuando la disciplina es una forma de ser, cuando la defines como parte de tu identidad, no como un comportamiento externo que adoptas y abandonas según las circunstancias, entonces los resultados son una consecuencia inevitable y el tiempo que tarden en llegar deja de importar tanto, porque el proceso en sí mismo ya tiene sentido. Y el cuarto principio, el más profundo y quizás el más malentendido de todos, es vivir con honor. Musashi seguía el código del Bushido, el camino del guerrero, un código de conducta para samuráis basado en 7 virtudes que eran el honor, el respeto, la integridad, la honestidad, el coraje, la compasión y la lealtad. Y de todas ellas, el honor ocupaba el centro absoluto, no como un concepto abstracto ni como una norma social externa, sino como algo profundamente interno. El honor era el respeto que te tienes a ti mismo. Esto es mucho más poderoso y mucho más exigente de lo que parece a primera vista, porque el respeto propio real no es la autoestima inflada que nos venden en los discursos de motivación barata. Es una evaluación honesta y constante de si tus acciones están a la altura de lo que sabes que eres capaz de hacer. Una persona que se respeta de verdad no puede tomar atajos sin sentir que está traicionando algo esencial en sí misma. No puede mentirse sobre su propio esfuerzo, no puede elegir el camino fácil cuando sabe que hay uno más correcto. No puede desperdiciar su tiempo y su energía y llamarlo descanso cuando sabe que en realidad es evasión. El honor, en la filosofía de Musashi, funcionaba como un mecanismo de accountability interno que no dependía de nadie más. No necesitabas que alguien te vigilara ni que te juzgara ni que te aplaudiera o te criticara.
La única opinión que importaba era la tuya sobre ti mismo. Y esa opinión tenía que estar ganada con acciones reales, no con intenciones bonitas. Musashi dijo en algún momento que no hay nada más triste que un guerrero que conoce el camino pero no lo sigue. Y esa frase encierra toda su filosofía en una sola línea: saber no es suficiente, querer no es suficiente. La única moneda que tiene valor real es la acción consistente en el tiempo. Ahora voy a contarte algo sobre Musashi que los libros de autoayuda convenientemente omiten, porque no encaja con la narrativa cómoda y edulcorada que queremos escuchar sobre los grandes hombres, pero que creo que es esencial para entender realmente qué tipo de disciplina estamos hablando y qué coste real tiene. Musashi era, por cualquier estándar moderno, una persona profundamente difícil. Su nivel de exigencia consigo mismo era tal que exigía ese mismo nivel a todo lo que lo rodeaba. Y cuando la realidad no cumplía esa exigencia, su respuesta no era precisamente comprensiva. Fue un hombre solo durante prácticamente toda su vida adulta, no por accidente sino por elección. Porque la conexión profunda con otras personas requiere flexibilidad, requiere compromisos, requiere poner en segundo lugar tus objetivos en función de los de otros. Y Musashi no estaba dispuesto a hacer eso. Su camino era absoluto y exclusivo, y cualquier cosa que interfiriera con él quedaba fuera. ¿Por qué te cuento esto? Porque la disciplina real, la del nivel de Musashi, tiene un precio que va mucho más allá del esfuerzo físico. Tiene un coste social, relacional y emocional que la mayoría de personas no está dispuesta a pagar. Y que nadie te menciona cuando te habla de los grandes hombres de la historia. La excelencia real no es gratuita ni cómoda, requiere lecciones que en muchos casos son dolorosas. Sacrificios que van más allá de levantarse temprano o renunciar a ver series. Requiere decidir, una y otra vez, qué es lo que más importa en tu vida y estar dispuesto a pagar el precio real de esa decisión, que incluye lo que pierdes al tomarla. No te estoy diciendo que tengas que vivir como Musashi ni que el aislamiento total sea el camino. Te estoy diciendo que si quieres construir algo extraordinario, tienes que ser honesto sobre el coste real que tiene. Porque la versión edulcorada de la disciplina que venden la mayoría de los libros de motivación, esa que te dice que puedes tenerlo todo con la actitud correcta y el hábito matutino adecuado, es una mentira cómoda que te mantiene comprando libros y viendo vídeos sin cambiar nada de verdad. Musashi no tenía las comodidades que tienes tú. No tenía un colchón cómodo, ni comida garantizada, ni seguridad social, ni una red de apoyo emocional. Tenía una espada, una filosofía y la decisión inamovible de convertirse en el mejor. Y lo hizo. La pregunta no es si tú puedes tener la misma disciplina que Musashi. La pregunta es cuánto de lo que tienes hoy estás dispuesto a cambiar para construir la vida que dices que quieres. La filosofía de Musashi no solo es poderosa desde el punto de vista práctico, es también, y esto es fascinante, perfectamente coherente con lo que la neurociencia moderna ha descubierto sobre cómo funciona realmente el cerebro humano cuando se trata de construir hábitos y disciplina a largo plazo. Cuando repites una acción de forma consistente, tu cerebro empieza a construir lo que los neurocientíficos llaman mielina alrededor de las conexiones neuronales asociadas a esa acción. La mielina funciona como un aislante que hace que esas conexiones sean más rápidas y más eficientes, lo que se traduce en que la acción requiere cada vez menos esfuerzo consciente y energía cognitiva para ejecutarse. En términos simples, cuanto más practicas algo, más automático se vuelve, y cuanto más automático se vuelve, menos depende de tu motivación o de tu estado emocional en ese momento. Esto es exactamente lo que Musashi hacía con su entrenamiento durante décadas. No solo estaba mejorando su técnica con la espada, estaba literalmente recableando su cerebro para que ciertas respuestas, ciertos movimientos, ciertos estados mentales, se volvieran tan automáticos que pudiera acceder a ellos en condiciones de estrés extremo, de peligro real, de vida o muerte, sin necesidad de pensamiento consciente. Su cuerpo sabía lo que tenía que hacer antes de que su mente lo procesara, y eso le daba una ventaja que ningún talento natural podía compensar. Pero hay otro aspecto neurológico que es igualmente importante y menos conocido: el papel del córtex prefrontal, que es la parte del cerebro responsable del pensamiento a largo plazo, la planificación, el control de impulsos y la toma de decisiones racionales. Cuando estás estresado, cuando tienes miedo, cuando estás agotado o emocionalmente desbordado, el córtex prefrontal se desactiva parcialmente y el control de tu comportamiento pasa a la amígdala, que es la parte más primitiva y reactiva de tu cerebro, la que responde con huida, lucha o parálisis. Y en ese estado, la disciplina es prácticamente imposible porque literalmente no tienes acceso completo a la parte de tu cerebro que la ejecuta.
Musashi entrenaba específicamente para mantener el córtex prefrontal activo bajo presión extrema. Sus meditaciones, su práctica de la calma absoluta, su capacidad de llegar tarde a un duelo y parecer completamente tranquilo mientras su rival estaba desbordado emocionalmente. Todo eso era entrenamiento neurológico para mantener el control racional en condiciones donde la mayoría de cerebros se vuelven completamente reactivos. Y esa capacidad, que hoy los psicólogos llaman regulación emocional, es el fundamento oculto de toda disciplina real. No se trata de tener fuerza de voluntad ilimitada. Se trata de entrenar tu sistema nervioso para que no se descontrole ante los obstáculos inevitables del camino. Todo esto es poderoso, pero si no se traduce en acciones concretas que puedas empezar hoy, se queda en entretenimiento intelectual que te hace sentir bien durante el tiempo que dura el vídeo y desaparece, en cuanto te enfrentes al primer obstáculo real. Así que voy a darte las aplicaciones prácticas que se derivan directamente de la filosofía de Musashi que puedes empezar a implementar hoy mismo. Lo primero y más importante es identificar tus principales fuentes de gratificación instantánea y añadirles fricción. No eliminarlas de golpe, porque eso genera resistencia y rebote, sino simplemente hacer que sean un poco más difíciles de acceder. Si el teléfono es tu mayor distracción, ponlo en otra habitación mientras trabajas. Si las redes sociales te roban horas que no habías planeado perder, desactiva las notificaciones y establece momentos específicos del día en que las revisas, en lugar de dejar que sean ellas las que dicten el ritmo de tu atención. Son cambios pequeños, pero el efecto acumulado en semanas y meses es enorme. Lo segundo es elegir un único hábito o habilidad en la que vas a concentrar toda tu energía durante los próximos 90 días. No 2, no 3, 1. El que consideras más importante o el que tiene el mayor impacto potencial en tu vida. Y durante esos 90 días, cada vez que sientas el impulso de añadir algo nuevo, de cambiar de dirección, de perseguir otra idea que te parece prometedora, recuerda a Musashi y vuelve a tu único objetivo. La constancia en una sola cosa durante 90 días construye más que la dispersión en 10 cosas durante años. Lo tercero es crear un protocolo de recuperación para cuando falles, porque vas a fallar. Y la diferencia entre los que construyen disciplina real y los que no está en no fallar nunca sino en la velocidad con que vuelven al camino después de hacerlo. Cuando falles un día, no permitas que ese día se convierta en 2, vuelve al día siguiente sin dramas, sin autopunición excesiva, sin necesidad de reinventar el sistema. La regla de no perder 2 días seguidos, que es simple y fácil de recordar, es una de las herramientas más poderosas para mantener la consistencia a largo plazo. Y lo cuarto, quizás lo más difícil pero también lo más transformador, es empezar a hacer algo difícil o incómodo todos los días de forma intencional, no para castigarte ni para demostrar nada a nadie, sino para entrenar específicamente tu capacidad de tolerar la incomodidad. Una ducha fría, levantarte sin snooze, hacer el ejercicio que más odias, tener la conversación difícil que llevas posponiendo. Cada vez que eliges la incomodidad sobre la comodidad cuando tienes la opción de elegir, estás literalmente entrenando el mismo músculo que Musashi entrenó durante décadas. La capacidad de actuar en contra de tu impulso más inmediato, que es la definición más precisa y más honesta de lo que es la disciplina. Musashi pasó los últimos años de su vida solo en una cueva, escribiendo, meditando y perfeccionando una filosofía que había construido con décadas de esfuerzo, sangre y soledad. No tenía dinero, no tenía familia, no tenía las comodidades que cualquiera de nosotros damos por sentadas, pero tenía algo que muy pocos seres humanos consiguen en toda una vida. Tenía la certeza absoluta de haber sido fiel a sí mismo hasta el final, de no haber desperdiciado ni un solo día de su vida, de haber llevado cada capacidad que tenía hasta su límite más extremo. Y esa certeza, esa paz que viene de saber que no te has traicionado, es la única forma de riqueza que no puede quitarte nadie. La disciplina no es un castigo ni una forma de torturarte ni algo que hacen los que no saben disfrutar de la vida. Es la única forma de construir una vida que realmente valga la pena vivirse. La única manera de convertirte en alguien que puede mirarse al espejo sin excusas, sin justificaciones, sin la incomodidad de saber que podrías haber dado más y elegiste no hacerlo. Como dijo Musashi, hoy es la victoria sobre uno mismo de ayer, mañana es la victoria sobre los inferiores de hoy. No compites contra otros, compites contra la versión de ti mismo que eligió el camino fácil, y cada día que actúas con disciplina es un día que ganas esa competición. La batalla siempre es interna. Y la ganas tú o la pierdes tú. Nadie más puede hacerlo por ti. Si este vídeo te ha aportado algo, dale like porque me ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar esto.
Suscríbete si quieres contenido que de verdad te haga pensar y crecer. Y deja en los comentarios cuál de los 4 principios de Musashi crees que más te falta aplicar en tu vida. Porque me interesa genuinamente saberlo y voy a leer cada respuesta.